Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación, un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy viernes, en esta mañana tan absolutamente extraordinaria, saludamos a Carolina que nos escucha desde el sur del país, en un programa que además es sumamente interesante. Se llama Locos por los Hongos y uno supondría siempre ese prejuicio social y cultural sobre estas, digamos, vidas de los hongos. Tenemos tres invitados fundamentalmente para conversar hoy sobre ello. Está Angélica Molina. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Carlitos, y a la profe Diana desde la lejanía. Un abrazote. Igual nos escucha, está aquí con nosotros Geraldine Duarte. Buenos días, muchas gracias por la invitación y ya. Y también Gabriel Villarraga. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias por la invitación y pues interesante estar en este espacio. La complejidad y la comprensión de la complejidad de la vida implican acercarse a diferentes especies con las que compartimos nuestros territorios dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Se gestan distintos espacios que así lo permiten, como el caso de la colección de macrohongos y el semillero constituido por su abordaje y estudio. Sobre esto va a ser nuestro tema hoy. Vamos a hablar de hongos. Pero siempre tenemos todas las dudas de la gente. Popularmente se dice solo como un hongo, pero sabemos que esos nunca andan solos. Cuéntenos cómo se clasifican los hongos, cómo la biología ha abordado los hongos, en qué momento se genera eso y cómo ustedes en este semillero han entrado en ese tema fundamentalmente. Arranquemos con Geraldine, que estaba bastante nerviosa hace un momento. Sí, así es. Bueno, pues básicamente quiero comenzar un poco hablando sobre los hongos y como el periodo de estudio, que de hecho es muy reciente actualmente. Si bien se dividen de las plantas, porque anteriormente, históricamente, los hongos estaban agregados como al reino de las plantas y se pensaban que no eran hongos, que no eran como un reino diferente a las plantas, sino que también eran plantas que no hacían fotosíntesis. Entonces, pues eso se vuelve muy interesante cuando empiezan como a descubrir el tema de, pues que además no hacen fotosíntesis, pero que también se comportan de manera diferente y pues son seres completamente diferentes. En un periodo de hace un poco más de 60 años se comienza a clasificar y a entender el reino fungi o el reino de los hongos, y es allí pues donde empieza como esta clasificación. Sin embargo, por ejemplo, en países como Colombia aún no es reconocido a nivel comercial como tal el reino, pero dentro de la biología sí está reconocido como tal el reino. Gabriel, ¿cómo es ese contacto con los hongos y cómo se inicia el semillero, cómo se organiza un poco este espacio en la Universidad Pedagógica? Y sobre todo, ¿cómo te conectas tú con ese espacio de semillero? Bueno, pues inicialmente eso viene desde pequeño. Me acuerdo que pues yo siempre estudiaba en escuelas rurales, entonces siempre nos llevaban como a salidas. Ahí fue donde conocí el hongo Amanita muscaria, que es como el que todos conocemos. Entonces los profes me decían, no toque ese hongo es venenoso. Y uno de chino pues es bien inquieto, pues fui a tocarlo. Y pues en efecto pues no hacía nada. Entonces dije, bueno, ¿por qué me dicen que es venenoso? Entonces de ahí empezó como la curiosidad, de ahí para adelante como que vine estudiando los hongos. En el 2019 ya me empecé a meter más en el cuento y así sucesivamente. Y ahorita pues como que me han salvado la vida, han sido todo el encanto. Me fascinan mucho y de ahí en adelante como que
un grupo con Geraldine, con Andrés García, con Oscar Rodríguez, que son como los que estamos en el semillero, con Luna también. Como que esa pasión por los hongos empezó y dijimos como, bueno, ¿por qué no hacemos un grupo dentro de la universidad que hable de hongos? Sí, ¿por qué no hacemos un semillero que se enfatice en hongos, ya que no lo hay? Hay una colección, claro, pero a veces está como un poquito como aislada de todo, ¿no? Entonces dijimos como, bueno, y si empezamos a crear un semillero, y pues empezamos a darle desde el año pasado. Pues muy interesante que la universidad empiece a generar esas posibilidades para la gente y para pensar problemas que no hemos pensado tanto. Angélica, tú eres egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. En tu formación como bióloga inicial de base, ¿qué tanto se abordaba el problema de los fungi? ¿Qué tanto se estudiaba o se estudia? ¿Y qué tanto la universidad ha aportado en la clasificación, estudio y organización de ese mundo, como decía Geraldine, que apenas acaba de nacer y que nosotros no reconocemos porque somos antiaristócratas de los reinados, Ala? Bueno, pues cuando estudiaba, que voy a emitir el tiempo, cuando estaba entiendo por qué, en Ana. ese ejercicio de formación, sí recuerdo mucho a una profesora, Margarita Pulido, que creo que de pronto los compañeros estudiantes que ahora están muy cercanos a la Micetoteca, que es esta colección de hongos de la universidad, era la profe loquita de los hongos, era la profe que nos entusiasmaba. Recuerdo muchas salidas de campo en la que ella nos llevaba a caminar y nos llevaba a buscar hongos. Y ella tenía, no sé, como un detector de hongos implícito en su ser, porque por donde quería que fuéramos, siempre ella encontraba hongos y nos apasionaba con el tema, ¿no? Nos ponía a buscarlos. Ella pues tenía la experticia de como micóloga, pero también como una profe apasionada, entonces nos ponía ¿Eso es una grosería, lo de micóloga? No, depende cómo lo mires. Depende quién lo vea. Porque hay unos que sí creen que estudiar los hongos es una grosería, ¿no? Porque hay gente que tiene mucho prejuicio, ¿no? Alrededor de los hongos. Y de hecho aquí en la universidad con los chicos, ellos, pues yo llego de una manera muy particular al semillero que tal vez más adelante les cuente, pero ellos me llevan a una salida de campo, entre comillas, en la universidad a buscar hongos. Entonces vamos a buscar hongos por toda la universidad y es, digamos, llama la atención cómo nos miraban, ¿no? Nos miraban raro, como esos hippies, pero además esa profe ahí buscando entre las plantas de la universidad. Entonces nos miraban raro, ¿no? Como estos se quieren es comer un hongo o quién sabe qué pensaron. Pero sí hay como un prejuicio, ¿no? Pero no, realmente la profe no era tan loquita, era una profesora muy, muy inteligente, creo. Y lamentablemente en la época en la que yo me formé, era un grupo, digamos, en esa época la biología no se miraba desde ese paradigma de la complejidad, sino se miraba como casillas, ¿no? Aparte las plantas, aparte los hongos, la ecología era como un tema del que se hablaba de todo, pero a la vez no había como tales conexiones. Entonces sí estaba la profe, pero hablábamos solo de hongos y yo pues con el semillero y con los chicos he aprendido mucho y esa mirada relacional de tejido era una mirada que yo no tenía aun cuando había tenido ese acercamiento con los hongos y habíamos colocado algunos de los especímenes en la Micetoteca. Angélica, ahí hay una cantidad de cosas y compañeros, hay una cantidad de cosas interesantes y los tres han llegado casi a un mismo nudo. Y es que tenemos un fuerte prejuicio occidental frente a, digamos, este tipo de plantas o como se las quieran llamar, porque ya sabemos que no son una planta, a ese reino fungi. Y nosotros, si acaso, llegamos al champiñón y eso con un cierto esfuerzo. Pero ¿por qué razón ustedes en el semillero han abordado o no han abordado el problema de la historia de la cultura y su relación, digamos, con los enteogénicos y particularmente los enteogénicos asociados a los hongos? Porque la Marita muscaria, el dios Veda de la India, pues tiene una larga tradición. Están los trabajos de Gordon Wasson, están los trabajos sobre, digamos, cultura y alucinógenos, etcétera. Pero ¿por qué razón, digamos, existe ese prejuicio tan marcado
contra los hongos y por qué esa tendencia, como decía la profesora Angélica, de ver raro al que estudia o que piensa o que trata de entender, digamos, este tipo de elementos dentro de la naturaleza? Pues bueno, inicialmente yo digo que eso viene también cuando existió todo este tema también de la prohibición en lo que fueron 60, 70. Porque pues en ese caso estaba pues María Sabina, que era como María Sabina era la que llevaba todo el proceso con enteógenos en México, ¿sí? Y ella era una curandera que usaba pues los hongos para eso, para hacer pues medicina, para hacer todos los rituales. Y pues bien, ¿sí? Hasta el momento bien, solo que ya se generó como un boom y todo el mundo empezó a decir como, bueno, ¿será verdad lo que ella hace? Vamos a mirar, vamos a investigar. Ya muchos famosos fueron a hacer pues las sesiones con María Sabina. Y llega un personaje que era como un entrevistador, ¿no? Y pues él no Periodista realmente, Gordon Wasson originalmente tiene una formación en periodismo. Y la cuestión fue que en algún momento, claro, fue ese hombre con una, bueno, no fue Gordon Watson el que como que generó ese estigma. No recuerdo el nombre del hombre, pero la cuestión fue que, claro, él fue sin una preparación. Sí, antes de eso siempre se habla como que hay que hacer una preparación pues para entrar como en todo ese ritual. Y pues él iba solo como para hacer su columna y ya. Y pues tuvo eso que llaman un mal viaje, ¿no? Y de ahí también se generó como mucho estigma al decir como, no, que los hongos son malos, que los hongos te van a llevar a ver el infierno y muchas cosas así. Entonces, claro, el hombre al tener esa columna ya allá en Estados Unidos, pues claro, se publicó eso y de ahí en adelante como que se empezaron a generar como muchos prejuicios de los hongos lo vuelven loco a uno, el comer hongos está mal porque, claro, nos van a envenenar o siempre que los vamos a ver es como no, siempre están en lo podrido, ¿sí? Entonces se tiene como esa visión como muy errada de lo malo, ¿no? O a veces como, sí, siempre están en lo podrido, ¿sí? Entonces, pues claro. Geraldine, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que también lo desconocido un poco genera ese miedo. Yo creo que lo que no se conoce, pues no se puede tampoco entender. Entonces, justamente creo que también nace de ese desconocimiento de no saber qué es también y justamente haciendo un poco alusión a lo que dice Gabo de, bueno, viene de lo podrido y además no lo conocemos, pues peor aún, pero también viene esa parte de industrialización de las farmacéuticas, ¿no? Que también ponen su grano de arena dentro de la industria y dicen como los hongos no son buenos ni son medicinales. Pues porque tampoco les conviene a las grandes farmacéuticas que lo natural se vuelva de alguna manera medicinal. Entonces, pues creo que también parte de ese interés. Sí, pero yo recuerdo cuando uno lee Wasson arranca diciendo, tenemos Occidente una fobia frente a los hongos que no tienen otras culturas. Es decir, las culturas de Oriente, bueno, no es gratuito que la meta buscaría sea el dios Veda de la India, son sociedades que consumen con mayor tradición, con mayor, digamos, tiempo, y que han buscado y que han clasificado y que han estudiado mucho los fungi. Un asunto que me viene a la cabeza es, bueno, ¿por qué la cultura occidental tiene ese rechazo tan fuerte, un rechazo tan amplio frente a los enteogénicos y particularmente a los hongos? ¿Y qué tan cierto es lo que acaba de decir Geraldine, qué tan medicinales son, más allá, digamos, de lo que se pueda contar con, digamos, de orden ritual, sino desde el orden científico, que es lo que hacemos en la Universidad Pedagógica? Es decir, qué tanto la Universidad Pedagógica ha contribuido en la comprensión, saber y esas colecciones que están en el Museo de Historia Natural, que tanto nos permiten pensar nuestro entorno con respecto a ellos. Y además una cosa que valdría la pena quitar de la cabeza es que los hongos nacen en lo podrido. Es decir, ese tipo de prejuicio está ahí como metido dentro del rollo. ¿Cómo lo piensas, Angélica, y cómo lo conectamos?
Pues yo creería que eso también tiene que ver desde esas miradas coloniales, colonizadoras un poco. Y es que, claro, pues cuando vienen acá estas personas a nuestro territorio, y lo primero que ven es esa idea del salvaje, ¿no? Esa idea de ese sujeto que, digamos, se aleja un poco a esa estética, ¿sí? Del sujeto europeo. Aquí era un sujeto que conocía la tierra, que, digamos, vivía dentro de ella, caminaba en ella. Y parte, digamos, de lo que se veía un poco era como ese alejamiento un poco a esa noción del intelectual, del sujeto que sabe, y creo que ahí empieza como todo un tema de estigmatización también. Y por supuesto, el asunto de asociar que la tierra y que la naturaleza, digamos, en sí misma es algo sucio, ¿sí? Es algo ajeno a lo civilizatorio, empieza a generar todo este tipo de ideas, ¿no? Porque de alguna manera nuestras comunidades al caminar el territorio, pues por supuesto tienen tierra, huelen a planta, están con ella. Y entonces, claro, ver los hongos asociados a lo que las comunidades hacían, pues de algún modo también implica otra forma de asociar a este grupo de organismos. Y por otro lado, digamos que el tema de ritual, que es un poco también lo que creo que es muy fuerte, y es nuestras comunidades asumen de algún modo que estos organismos permiten un tipo de conexión. Digamos que los hongos, digamos, por todos estos componentes que tienen, permiten pues a los sujetos conectar con otras dimensiones, y cuando digo conectar con otras dimensiones es casi que una percepción, un nivel sensible que tal vez no lograrían los humanos si no fuera a través del consumo de hongos. Que claramente eso no se hace de cualquier modo, y hay que entender un poco esa parte sensible, ¿no? Esa parte sensorial. Sí, sensorial podría ser. Y también espiritual, porque también creo que nosotros tenemos unos sesgos con el tema de lo espiritual, ¿no? Asumimos lo espiritual muy desde esa perspectiva judio-cristiana, y creo que aquí la espiritualidad tiene que ver es con cómo esa capacidad que tenemos para conectarnos, y me estoy metiendo en un campo que tampoco es muy conocido por mí, porque una cosa es leer, digamos, lo que las comunidades plantean, y otra cosa es consumir, entenderlo. Sí. Y bueno, también. Pero entonces yo creo que todo eso hace que empiece a estar ese prejuicio ahí. Entonces, claro, una persona que no tenga comprensión de la conexión consume un hongo y pues no, claro, casi que hay que tener una preparación mental, si se quiere, corporal, sensible de todo esto. Pero ahí hay una cosa interesante, y es que, bueno, hemos dicho que los hongos, digamos, generan alteración en el aparato sensorial, etcétera, y todo eso, pero no todos los hongos son para eso. Claro. Hay hongos alimentarios que hacen parte de las dietas. ¿Qué tanto sabemos de eso? Cuéntanos un poco, Gabriel, ¿cómo te has aproximado a ese? No únicamente, porque es que si no, entonces terminamos diciendo todos los hongos son alucinógenos. Sí, además no todas las plantas son alucinógenas, son Sí, claro. enteogénicas, que es otro concepto el que está ahí en juego. Pero también hay un gran recurso de proteína, de alimento, de poder salvar la vida alimentaria de las poblaciones. Sabemos que en Boyacá se consumen, cuando hay crisis económica, cierto tipo de hongos, y que las mujeres van a los sitios. O sea que hay un conocimiento muy antiguo sobre los entornos medioambientales. ¿Qué tanto sabemos de eso? Arranquemos con Gabriel. Bueno, épale, quería hacer como la salvedad de eso. Sí se dividen como, claro, están los hongos enteógenos, sí, claro, que se pueden, sí, como usar como una medicina, pero pues no son los únicos. Acá pues por lo general también solemos hablar mucho de lo que es la orellana, pues que también dentro de todo es salud, por el tema alimenticio, porque pues tienen gran cantidad de proteína, e incluso más que la carne. Entonces pues en ese tema es bastante importante. Está también el Ganoderma lucidum, está el melena de león, que pues son hongos funcionales. Sí, en ese caso nos van a ayudar de pronto al cerebro, a nuestro funcionamiento de la biota intestinal. Entonces pues en ese caso es bastante, sí, bastante funcional, por decirlo así, ¿no? Sí se usan medicinalmente.
Incluso en el Amazonas, y hay muchos estudios en el Amazonas, pues que ellos también antes usaban y todavía se usan los hongos pues para curar algunas heridas, para alimentarse también en momentos en los que hay crisis, que pues por lo general también cuando hay aguas altas siempre van a haber muchísimos hongos, entonces pues ellos también lo van a usar para comer, ¿no? Entonces, sí. Geraldine, en nuestra colección de la universidad, ¿qué tanto está, digamos, en esa colecta que hizo la profesora que mencionaba Angélica hace ya bastante tiempo? No vamos a mencionar el tiempo, por supuesto, pero qué clasificaciones y qué plantas, o bueno, no son plantas, fungi, tenemos ahí en esa colección. Bueno, pues primero quiero como un poco justamente esta visión de por qué nace el semillero, ¿no? Y el semillero se llama Cosmomicelio, justamente por entender también esta parte cultural de los hongos a nivel también medicinal, pero también proteico, ¿no? Que tienen altas proteínas. Y pues nos damos cuenta cuando vamos a la micoteca de la universidad, que si bien hay una identificación, ¿no? De hongos tanto venenosos, comestibles, entonces, por ejemplo, tenemos el amanita, tenemos el licoperdón, ¿no? Que es llamado conocido muy comúnmente como pedo de bruja. Y pues hay varias colecciones alrededor, tanto comestibles, por ejemplo, está el ganoderma, el Pycnoporus sanguineus, que es un hongo que, por ejemplo, pinta de color en naranja y se han hecho como tintes con telas y demás con este hongo, pero también nos damos cuenta dentro del semillero que no hay algo más, o sea, no hay más información de ellos más que una identificación, y por eso nace también justamente el cosmos de entender también eso, algo es un poco esa invisibilidad de lo visible, ¿no? Vemos la seta, vemos el hongo, entonces vemos, por ejemplo, el ganoderma, ¿no? Que además también es un hongo muy importante para la oncología, ¿no? Porque mucha gente ha probado este hongo un poco para entender cómo funciona el cáncer y el funcionamiento de cuando uno lo ingiere y cómo un poco tiene esta relación con el cáncer, pero también justamente nos dimos cuenta que no hay más información, entonces nace también de esa preocupación de saber también para qué sirven, hace cuánto están, cómo se utilizaban anteriormente, y por qué en la universidad no se estudia, o sea, por qué solamente nos muestran desde la biología esa clasificación, que son mucho más allá que solo una clasificación. Y perdóname, y quisiera complementar ahí que no es solamente un problema de la universidad. Hace poco un estudiante hizo un trabajo con parques naturales y algo que veíamos y que llamaba mucho la atención era que pese a ser estas instituciones, organizaciones que hablan mucho de la conservación, en todos los planes de manejo y de conservación casi que hay un núcleo común y es que no aparecen los hongos. Y los hongos pues son muy importantes en la dinámica ecológica, pero también en las poblaciones, o sea, en todas, digamos, hay una serie de cosas que estarían ahí, que pueden ser muy potentes en términos del cuidado de la vida, pero que se abandonan. Entonces, no es solamente digamos, lo que pasa en biología en nuestra universidad, que es, digamos, el lugar inicial para movilizarnos, pero que también está en esos otros lugares donde se supone, digamos, que están todos estos investigadores trabajando todo el asunto de conservarlo vivo y demás. Bueno, eso es una noticia buena y mala al tiempo. Vamos a ir a un corte musical en este momento y ya volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Cuatro policías heridos y 2 personas capturadas dejó el enfrentamiento entre la policía y habitantes de un sector de Aranjuez en Medellín durante un operativo de control en el sector. Según la policía, a las 2:30 de la tarde de este domingo, los agentes del cuadrante llegaron con la intención de frenar el consumo de licor en la vía pública. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación.
Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Estábamos escuchando Baño de Ruda de Alcori Ricox, una canción que nos ha enviado Carolina, que le enviamos un fraternal saludo desde aquí hacia el sur a ese país. Espero que nos traiga algunos hongos o por lo menos algo. Siempre hay que pensar en eso de llevar algo, cargar algo. Y en la sesión inmediatamente anterior, la profesora Angélica decía una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y es que no solamente un desconocimiento dentro de la facultad, dentro del departamento de biología y en general, pues digamos, de nuestra universidad con respecto a los hongos y su investigación, sino que también tenemos que las instituciones que se supone se encargan de las estructuras medioambientales, conservación, cuidado, etcétera, tampoco le ponen atención. Pero Angélica, tú decías una cosa que me llama mucho la atención, y es que no hemos entendido la importancia de los hongos en los ecosistemas y en las posibilidades y qué función tienen dentro de esos sistemas. Es decir, hasta donde sabemos, ningún bicho, ningún rarópodo, ni ninguna raracia o cosas por el estilo están ahí por decorar, sino que cumplen una función dentro de un sistema complejo, en teorías de la complejidad, donde todo está conectado con todo, y finalmente la desaparición de una parte implica la, digamos, alteración de todo el sistema. ¿Cuál es la función de los hongos? Es una pregunta que se me ocurrió justo cuando estabas hablando, Angélica, y cuéntenos, Geraldine, ¿qué función cumplen los hongos? Bueno, pues las funciones que cumplen los hongos son muchísimas, demasiadas, pero sobre todo dentro de los ecosistemas, a nivel, por ejemplo, con micorrizas, ¿no? Los hongos micorrízicos son hongos que hacen una asociación con plantas. ¿No son los que se ríen? No. No, digo yo, porque es que a veces utilizamos palabras muy técnicas y para nuestros escuchas sería buena idea que nos contaras un poco qué significa esas diferencias. Solamente porque yo también ignoro absolutamente todo de hongos. Soy un hongo, pero no lo sé. Bueno, pues hay varios hongos que dependen también mucho como de la forma en la que crecen o cómo crecen. Hay hongos que, por ejemplo, necesitan pues su sustrato, por ejemplo, crecen en boñiga o, bueno, en popó de vaca. Pero también, por ejemplo, están los hongos, justamente los que mencionaba, micorrízicos, que esos hongos tienen una asociación, o sea, tienen una relación con las plantas, lo cual aporta agua y nutrientes a las plantas. Entonces, a nivel, por ejemplo, evolutivo, fueron los hongos quienes permitieron que de alguna manera las plantas salieran del agua y llegaran pues a la tierra. Entonces son fundamentales porque además también tienen un equilibrio ecosistémico dentro de los bosques, además permiten como esa conexión, interconexión entre plantas, animales, o sea, no solamente se conectan con las plantas, sino también con los animales, tienen refugio para animales, dieta también para distintos animales, bacterias, por ejemplo, también, bueno, son muy amplios y también algo muy interesante es que sin el estudio de los hongos o sin el cuidado, justamente que hablaba la profe, de los hongos, pues no existiría la vida en la Tierra porque son fundamentales para que los ecosistemas se conserven. Y pues además, sobre todo a nivel, por ejemplo, humano, también pues los hongos nos dan pan, vino, pues tienen todos los procesos de fermentación, entonces son fundamentales también, no solamente a nivel de dieta, por ejemplo, sino también a nivel medicinal, como por ejemplo la penicilina. No solamente se habla de macrohongos, que son los que vemos, como el Amanita muscaria, el hongo de Mario Bros, que es el más conocido, sino que además también hay microhongos, que son los que no ven, y que tenemos una cantidad, por ejemplo, de esporas de hongos, justamente dentro de nuestro intestino, pero también dentro de en nuestra suela del zapato incluso hay un montón de esporas que están en todo lado los hongos. Hay una cosa interesante en lo que tú mencionas. Bueno, hay muchas cosas interesantes allí, pero hay una cosa que me llamaba la atención. Es decir, tenemos unos hongos que nacen, digamos, en sustratos de sedimento, etcétera, pero también tenemos una gran cantidad de hongos que nacen sobre madera. Y recuerdo que Salomón Frique Poveda, un amigo además, quien le mandamos un fraternal saludo, en alguna ocasión en campo
paramos insofactamente porque había un gran madero con unos hongos amarillos preciosos, sacó la navaja y los llevamos en una bolsa y preparamos esa noche una comida extraordinaria de eso. ¿Cómo hace la gente para distinguir cuáles son los comestibles de los no comestibles? ¿Cómo es la diferencia con la madera, etcétera? Porque la madera se convierte en un sustrato. La gente dice que la madera se está pudriendo, pero pareciera más bien que está generando una transformación. ¿Cómo es eso, Gabriel? Pues bueno, no hay como un catálogo específico para decir esta forma de este hongo es comestible, es venenosa, sino que pues por eso también se llevan a cabo como los estudios para poder determinar si es comestible o no. Ya radica más como en la identificación de, si no hay un parámetro específico que diga es venenoso o es comestible, ¿sí? Ya se requieren como más análisis. De pronto lo que se hace en campo es como sí probar, pero no tragar. Se prueba, claro, a ver qué... Como en las relaciones humanas, sí se prueba, pero no se traga. Con cuidadito. Se va tentando, dicen los campesinos. Bueno, también hay ideas, ¿no? De los colores, los olores también, pero son condiciones que no son regla. Sí, digamos, mucha gente va al campo y dice si le ve un color fuerte, rojo, morado, no se lo coma. Claro, digamos que hay como algunas características que son llamativas y que de algún modo uno puede asociar cierto tipo de pigmentos y eso con, digamos, su posibilidad de ser venenoso, tóxico, alucinógeno, ¿sí? Pero no es una condición, digamos, que siempre sea así. Entonces, por eso, cuando uno va a campo, uno le dice a la gente como, espere, o sea, si no lo sabes, es mejor que no lo consumas. Si no eres especialista, mejor no lo hagas, porque pues sí puede ocurrir que uno coma algo que no debe. Ahora, claramente, y perdóname, Gabo, que te quité la palabra también, cuando cuando los chicos empiezan a organizar, porque hay que decir acá que el semillero de investigación no es un semillero que nazca dentro del grupo de investigación, sino es una intención de estudiantes, de locos de verdad por los hongos que les empieza, pues que les llama mucho la atención el asunto y lo que hacemos como grupo es apoyarlos, digámoslo así. Y bueno, finalmente ya terminamos ahí relacionándonos y viendo cómo el asunto puede ser, digamos, cómo puede organizarse en problemas de investigación y demás. Pero también, y un poco la intención, y cuando ellos llegan a nosotros como grupo de investigación, nosotros hacemos parte de un grupo que se llama Convite, que es Comunidad, Vida y Territorio, y es un poco también entender que no todos lo sabemos de los hongos, y precisamente hay una necesidad, y es estar con la gente, porque es que la gente, los campesinos, ellos a ojo los identifican. O sea, y pasa también con plantas, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión unos chicos de comunidades en el Amazonas, niños de 4 o 5 años, que ellos comer solamente un palito, te hacían una identificación de toda la planta, te hablaban de toda la planta, de para qué se utilizaba, y pues los que éramos formados en biología, veíamos ese palo y uno pues decía como que con este palo no puedo hacer nada. Ellos hacían mucho, ¿sí? Entonces creo que también pasa un poco con los hongos. Hay muchas cosas que no sabemos precisamente porque hemos creído que es un saber que solamente se puede hacer desde, digamos, esa rigurosidad de la ciencia, que es un lugar, por supuesto, pero que no es exclusivamente de ahí, ¿sí? Sino que tenemos que caminar con ellos, tenemos que entender cómo es que ellos logran hacer esas identificaciones, cómo se equivocan también, digamos, qué es lo que pasa ahí, ¿sí? Y no sabemos realmente qué pasa con eso. Yo quisiera volver sobre lo que tú acabas de decir, Angélica, y es una cosa que podría ser, digamos, una conexión con las salidas de campo. Biología hace muchas salidas de campo. Yo sé que no tenemos no permiso. Tantas como quisiéramos. No, eso sí, ustedes deberían y quisieran salir todo el tiempo, pero tampoco. No se puede. Y además, porque las otras departamentos tenemos derecho también a hacer salidas de campo, pero eso es otro problema. Pero ustedes desde el primer semestre van a Chicaque y van a muy distintos entornos, digamos, medioambientales, en tierras altas, bajas y medias. ¿Qué tanto en esas salidas de campo se abre el espacio, por ejemplo, para reconocer la presencia de los hongos o para poder mirar con cuidado ese detalle
y para ir cambiando la cabeza de la gente, de los chicos que llegan a la universidad, pensando que los hongos son dañinos, malos, enteógenos, peligrosos, etcétera, o simple y llenamente pasamos de largo sin ponerle demasiada atención y solo verlos como simpáticos. Como en la salida de campo conectada con el semillero. Y acabo de enterarme una cosa muy interesante, y es que este es un proyecto más de estudiantes que de la jerarquía académica, digamos, formal de biología, lo cual es muy importante, porque eso también muestra que están formando a la gente para que hagan sus propios procesos de aprendizaje y de comprensión de la realidad. Pues haciendo un juicio crítico, ¿no? Interno, ¿no? Digamos que sí se hablaba un poco de los hongos, como que pueden estar por ahí, véanlos, pero no había como ese interés de descripción, de preguntarle a la gente, de pronto como en las salidas de campo sí se hacía con otros grupos de organismos, como plantas, macroinvertebrados, insectos, ¿sí? Era como más evidente, digamos, ese estudio, mientras que con los hongos como que se veían, véanlo, sáquenle foto, pero profundizar en el estudio no... Digamos que no es una regularidad, ya partía un poco de las intenciones particulares de chicos y que a través de el profesor Hugo, que es en el departamento uno de los profes, bueno, es el profe, diría yo, especialista en el asunto, era como el que impulsaba y apoyaba, digamos, esa formación en investigación allí. Pero ahora, digamos, desde que nace este grupo, desde que estos chicos se empiezan a movilizar, sí empieza a haber un impacto porque nos abren los ojos. De algún modo también nos dicen como, miren, profes, esto está aquí, falta más, no sabemos. Y empezamos a vincular a algunos de los chicos con este interés. Algunos siendo monitores académicos, llegan a las salidas de campo y empezamos a construir junto con ellos unas guías de campo en las que ya hacemos más explícito el ejercicio. Tú decías, una de las primeras salidas se hace Chicaque y pues ya en este momento contamos con que parte de la guía de campo integra ese estudio de los hongos y además que ha sido muy, muy chévere porque nos damos cuenta que era un grupo que no lo teníamos tan visible y que logra apasionar mucho a los chicos desde los primeros semestres. Eso es muy interesante y yo quisiera preguntarle tanto a Geraldine como a Gabriel. Una cosa que se me acabó de ocurrir con eso, tú decías, hay una colección más o menos digamos, de setas en el Museo de Historia Natural. ¿Cómo se conservan los hongos? O sea, a mí no se me ocurre imaginar, fuera de que usted tenga los hongos ahí en su cuerpo y vivan sus hongos, pero ¿cómo haces una colección y conservas una colección? Hay que renovarla, no hay que renovarla, hay que tenerla sembrada, no hay que tenerla sembrada, tienen que estar vivos, pueden estar, digamos, de alguna manera congelados en el tiempo. O sea, ese tipo de elementos que parecieran tontos, pero que también hacen parte de la responsabilidad que tenemos como universidad de conservar la memoria y los estudios y la colectividad de ese asunto. Pues básicamente, cuando hablamos de macrohongos, lo que se va a hacer, se hace la colecta y lo único que se va a hacer es deshidratarlos. Se va a deshidratar, pero antes de eso, ahí es muy importante siempre contar con el recurso de la fotografía, porque cuando los vamos a deshidratar hay muchos hongos, como los que conocemos normalmente que tienen un sombrero y un pie, y ellos van a perder a veces mucho la forma. Entonces es muy importante como ese recurso fotográfico para datar y decir dónde lo encontramos y cómo lo encontramos, la forma que tiene, ¿sí? Más o menos porque ellos también van a perder pigmentos. Entonces lo que hacemos es deshidratarlos, ponerlos en cajas para que no les llegue la humedad y otros hongos no se los coman. Y listo, ya después es más como hacer análisis de pronto al microscopio de las esporas, de las láminas que tienen y así sucesivamente. Pero pues así básicamente se mantienen en un lugar seco dentro de cajas y es como eso. Si ya son microhongos, ya hay que hacerles un proceso diferente, se hace un medio de cultivo. En ese medio de cultivo pues se van ahí a mantener durante 6 meses y se va renovando cada 6 meses para que no se pierda pues como la identificación y la cepa que se tiene. Geraldine, en ese cosmo micelio,
¿Cuál es la responsabilidad que ustedes tienen con respecto a esa colección, a mantener y ampliar la colección? ¿La universidad tiene permisos para ampliar la colección o no tiene permisos para ampliar la colección? ¿O simplemente uno llega y ¡pum! Bota un hongo ahí, como si nada, y lo encuentran de Lo nuevo? deja como no. Bueno, pues primeramente, claro, la universidad no tiene permiso de colecta, eso significa que en nuestras salidas de campo no podemos colectar hongos, o sea, trabajamos con la colección del departamento. Sin embargo, dentro del semillero, nosotros somos cultivadores fúngicos, todos estamos aprendiendo también el tema de cultivar y pues nace justamente un sueño desde Cosmomicelio y es generar el primer museo micológico de Colombia y que quede justamente en la Universidad Pedagógica dentro de del Museo de Historia Natural, justamente como para conservarlos, pero creo que también justamente lo que nos hablaba Gabriel, de que se conservan normalmente acá en la micoteca, lo vemos en un lugar cerrado, en cajas cerradas, entonces no son muy visibles y por eso justamente no se reconoce. Entonces nace esa importancia de justamente crear el museo y comenzar a crear piezas que también, por ejemplo, se pueden conservar con resina epóxica, que permite, por ejemplo, el mantenimiento de esos pigmentos que igual se pierden con el tiempo, pero pues se puede lograr llegar a ello. También, por ejemplo, hay cosas alrededor de la biodegradación, ¿no? Los hongos pueden degradar colillas y el semillero justamente también está como pensándose en estas cosas de biodegradación, pero también de textiles, como por ejemplo el cuero fúngico, el cuero de hongos, y que también hace parte justamente de esa conservación. Si bien no se conserva como tal la seta, hace parte justamente de esa conservación del micelio, ¿no? Que es esa red amplia que no se habla solamente del hongo como lo que se ve, sino como lo invisible. Acá hay una cosa, y es para mí de verdad muy triste como país. ¿Cómo es posible que no tengamos un berraco museo de los hongos en Colombia? O sea, ¿cómo es posible que hasta ahora estemos pensando que sería buena idea hacer algo? Es decir, es una muy buena noticia porque nos dice que hay mucho por estudiar, que hay mucho por investigar, que en términos generales el país le falta una cantidad de cosas por reconocer en su propio territorio, pero también nos preguntamos qué hemos hecho en los últimos 200 años de república. ¿Qué ha pasado con los trabajos de José Jerónimo Triana? ¿Qué ha pasado con los trabajos, digamos, que se interrogan por el mundo de las plantas y de los animales? Pero con esa noticia triste vamos a ir a las noticias de la actualidad desde el Tolima. Nos traen las noticias de la actualidad y ya volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. A todos nos gusta la comida chatarra, pero, esta comida puede estar cambiando nuestro cerebro. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de Chatarrosa Actualidad en Ciencia y Tecnología. A darle átomos. Los alimentos ultraprocesados o sencillamente la comida chatarra se producen en numerosas etapas de procesos en las cuales se ve afectada su calidad alimenticia. ¡El diablo! También hay otras que contienen una serie de adictivos como grasas, endulzantes por ejemplo, con lo cual su valor nutricional disminuye. ¡Uy, qué mal! En un estudio reciente publicado en Nature Metabolism, revela que apenas 5 días de consumo excesivo de alimentos ultraprocesados pueden alterar la actividad de nuestro cerebro. Lo más sorprendente es que estos cambios ocurren sin que haya un aumento de peso. Sin embargo, sí se observaron cambios en el cerebro. Investigadores de la Universidad de Tübingen, Alemania, reclutaron a 29 hombres saludables para el experimento. 18 de ellos aumentaron su ingesta calórica en aproximadamente 1.200 calorías diarias con snacks altos en grasa y azúcar.
Ok. Cada participante recibió un paquete personalizado con sus aperitivos favoritos para garantizar que cumplieran con la dieta establecida. Ok. Aunque al principio les pareció divertido, para el cuarto día ya les resultaba difícil seguir comiendo tanto. Es decir, estaban hastiados, fastidiados. Los escaneos cerebrales mostraron que tras la ingesta de comida chatarra, 3 regiones cerebrales relacionadas con la respuesta a la alimentación y la recompensa se activaron más de lo normal. Y lo más inquietante, incluso unas semanas después de haber vuelto a su dieta normal, los participantes mostraban menor actividad en zonas del cerebro relacionadas con la memoria y las señales visuales de la comida. En otras palabras, causa un efecto adictivo. Estas respuestas del cerebro resultaron ser muy parecidas al de las personas que tienen obesidad. No me esperaba eso. Esto sugiere que darse un banquete de comida chatarra no solo afecta a nuestro metabolismo a largo plazo, sino que también podría modificar cómo nuestro cerebro responde a la comida en el futuro. Esto es algo que debes considerar la próxima vez. La próxima vez que decidas que en lugar de tener una cena balanceada, ir a comerte una salchipapa en el carrito de Doña Gladys. Comer salchipapas, sí, pero poquito. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología del Ágora para la Educación. Hoy estamos locos hablando de hongos, o hongos locos, o qué sé yo. Pero ha sido un programa muy, muy interesante. Agradecemos, por supuesto, a Anderson Guarnizo de la Universidad del Tolima por las noticias de la actualidad. Y ojalá dejemos de comer comida chatarra en un país donde se produce tanto alimento y donde tenemos tanto acceso a las plazas de mercado, a la tienda del Ichigo, etcétera, etcétera. Pero algo que decía Geraldine hace un rato y que me llama mucho la atención también, y con esto quiero un poco empezar a cerrar el programa porque ya nos está acabando el tiempo, es que los hongos nos permiten llegar a los niveles alcohólicos. Es decir, uno recuerda, por supuesto, el trabajo de Watson sobre el camino de Eleusis y todos los hongos que están asociados al trigo que van a conducir a eso. Pero también nuestro afán por la cerveza, nuestro afán por los alcoholes, nuestro afán por esa cantidad de elementos de bebida, entre ellos la chicha y el maíz, que también tienen que ver con la fermentación, también está asociado a los hongos. ¿Cómo es esa vaina? Pues bueno, básicamente es un microhongo el que actúa ahí, que es Saccharomyces cerevisiae, por eso también el nombre de la cerveza, porque pues salió de ese nombre científico. Para ¿no? todos nuestros oyentes, la próxima vez que pidan una cerveza, ¿cómo es que se dice? Saccharomyces cerevisiae. Al menos el servir ese AE. Sí. Águila. Y pues partiendo de eso, ellos sí lo que hacen es eso, fermentar las bebidas con altos grados de glucosa. Entonces lo que van a hacer pues es convertir eso para la fermentación. Sin embargo, también se puede usar ese mismo hongo para crear pan, pues porque es una levadura. Entonces, pues en ese caso es como el hongo que más se ha utilizado. Sin embargo, pues ahorita sí ya hay como más boom en toda esta cuestión y ya se usan macrohongos para hacer tequilas o para hacer vodkas. Entonces, pues es bastante interesante. Geraldine, tú decías en la pausa, también los estamos utilizando frente al Parkinson y el Alzheimer. Sí, pues sobre todo, bueno, yo voy a hablar puntualmente de hongos comestibles, como el melena de león, que bueno, también pasa por muchos hongos enteógenos, pero puntualmente el melena de león
tiene una particularidad y es que llega directamente como, bueno, si bien dentro del Alzheimer no es una enfermedad que se pueda curar, ¿no? Eso es a nivel médico. Si bien, por ejemplo, sí se pierden muchas conexiones neuronales, esto que conocemos como sinapsis, que es la conexión entre una neurona y otra neurona, y pues cuando hay Alzheimer hay una desconexión en esa sinapsis, y el hongo lo que permite es como generar de alguna manera esa conexión entre neurona y neurona, entonces llega directamente al sistema nervioso. Y pues bueno, esto es un ejemplo de un hongo en particular que además es comestible, muy rico, ¿no? Es uno de los hongos más ricos, bueno, sobre todo acá en Colombia, ¿no? Porque hay bastantes, pero pues a mi parecer es un hongo muy, muy rico, pero no es el único. Por ejemplo, los enteógenos también, cuando hay consumo de enteógenos, claro, con desde una buena manera, llegan directamente pues como tal a la glándula pineal, y eso incluso se dice que tiene transformaciones cerebrales, bueno, neuronales, y hay un cambio también en la manera en la que incluso se entiende la realidad. Angélica, después de todo este, digamos, batido de 1 hora que hemos estado aquí y yendo de hongo a hongo, ¿cuál es el futuro del semillero? ¿Cómo tú lo percibes? ¿Cómo tú percibes esto? Que además es una noticia interesantísima, y es que los primeros semestres se emocionan con el mundo fungi, y que podría ser una muy buena entrada también para pensar biología desde otros niveles y en esa conectividad tan enormemente compleja que es la vida. ¿Cómo piensas tú este semillero y el futuro del semillero? Bueno, como desde varias dimensiones, ¿no? Una, creo que, como lo decía hace un momento, muy importante, y es impulsar todo el reconocimiento de los hongos desde las comunidades en sí mismo y poder tejer puentes con los saberes de la ciencia, digamos, ese es como un lugar. El otro tiene que ver también con la soberanía alimentaria, ¿no? Y todo este problema, digamos, que estamos teniendo tú lo decías, tenemos mucho consumo de una cantidad de alimentos que realmente no aportan mucho, y tenemos una gran diversidad aún sin explorar, pero que además los hongos tienen ese potencial de crecimiento rápido también, y pues podría ayudarnos también a generar otro tipo de prácticas, pero también a unos costos mucho más asequibles a todas las poblaciones. Podría ser otro. Y con menos espacio también. Claro, total, porque además estos chicos hacen unos talleres muy bacanos, y ya en una ocasión a mí me hicieron hacer un cultivito de orellana y todo, y llevármelo a la casa, y bueno, ahí es. Y mucha gente lo está haciendo. Ojalá entonces... no le haya pasado con ese cultivo, con la matica de marihuana que la peluqueó mucho. No, esa todavía subsiste. Y bueno, y de pronto también el llevar a las poblaciones, digamos, estos conocimientos, también se hace cosas con micotectura, digamos que es casi como llevar las colecciones, no dejarlas guardadas en la universidad, sino realmente hacer una divulgación de la ciencia más cercana al territorio. Bueno, hemos llegado al final de Conciencia y Tecnología. Como siempre, nos quedaron muchos temas en el tintero, muchos hongos por recorrer y muchas cosas por discutir. No nos queda más que despedirnos hoy, por supuesto, de Mario Enríquez, el Control Master, por supuesto, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez, que esperamos que esté cada vez mejor y más recuperada en comunicaciones, Alejandra Sepúlveda en dirección. Por supuesto, la Pedagógica Radio, que ustedes pueden escuchar básicamente por radio.upn.edu.co y por la app TuneIn. Y un saludo afectuoso a Carolina desde la distancia. Nos vemos la próxima semana, y no olviden la repetición el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Chao, chao. 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 Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.